Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, y vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos hable hoy, una vez más, a través de su palabra. Señor, gracias por esta mañana. Hemos adorado, cantado, orado ante tu presencia, Señor. Ahora es tiempo que nos hables, Señor. Añade luz a tu palabra que ya ha sido revelada, Señor, a nuestras almas. Señor, que tu palabra, como dice el apóstol Pablo, corra y sea glorificada en medio de nosotros, para ser puesta por obra en el poderoso nombre de Jesús. Reprende al ladrón de la semilla, que se vaya, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta semilla que hoy cae a tierra, caiga, Señor, en buena tierra y dé fruto cuan 30, cuan 60 y cuan 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar con algo que es sagrado para mí, con un chiste. Bueno, está bien, con dos chistes. Si digamos, por ejemplo, yo hago advertencias, a usted no le gusta el chiste, no se ría, ¿sí? No está obligado a reírse, porque hay gente que dice, no, de pronto pierdo la amistad con el pastor, el chiste tan malo, ¿cierto? Pues riámonos, hagámosle el favor. Entonces no se ría, tranquilo. Entonces empiezo con un chiste malo. Bueno, la verdad, los dos chistes son malos, pero se los voy a echar. Este es un chiste que tiene que ver con la pérdida de la pasión. Un chiste que tiene que ver con la pérdida de la pasión. Y llegó el esposo, quería intimar con su esposa, y se metió en la cama y le susurró románticamente a su esposa y le dijo: amor, estoy sin calzoncillos. Y la esposa le dijo: mañana te lavo unos. Pérdida de la pasión. Y el otro chiste tiene que ver con alguien que estaba cansado. Un cristiano que estaba muy cansado, había perdido el ánimo, estaba cansado física, anímicamente, y entonces se fue para la farmacia por unas pastillas para el cansancio y preguntó: ¿hay pastillas para el cansancio? Y le respondieron: sí, pero están agotadas. Qué chiste tan malo. No, tranquilo, no se rían, tranquilos, está bien. Hablando de cansancio y pérdida de la pasión, así se encuentran muchos cristianos en el caminar cristiano, en el trasegar cristiano. Porque a veces el trasegar cristiano hace que nosotros perdamos la pasión, hace que nosotros perdamos el ánimo y las fuerzas. Porque así es la vida cristiana. Y hay muchos que en ese caminar cristiano pierden su pasión por el Señor, pierden su pasión por la iglesia, por la obra del Señor, pierden la pasión por el ministerio, se cansan y nos vemos en muchas ocasiones tentados a renunciar y a desertar. Algunos, cuando se ven tentados a renunciar, a desertar, lo llegan a superar y continúan en el ministerio. Hay personas, y aquí hay personas en ese sentir, que superan esa tentación y siguen adelante a pesar del cansancio, la pérdida de pasión, ¿cierto? Pero hay otros
que viven todo el tiempo así, cansados, desanimados, frustrados en la vida cristiana, y otros tristemente han desertado. El mensaje que traigo para hoy se titula: no desertes, no renuncies. Porque hay muchas personas que han renunciado. Hace unos 4 meses atrás, en diciembre, prediqué un mensaje guiado por el Espíritu Santo, y era un mensaje profético que Dios nos estaba dando en ese momento. Y Dios nos habló que esta iglesia tenía las puertas abiertas. ¿Cuántos recuerdan y cuántos estuvieron así? Si usted no lo recuerda, tranquilo, vaya al canal y busque el mensaje Puertas Abiertas, y allí se dará cuenta de lo que Dios habló. Y una de las puertas que estaban abiertas en la iglesia es la puerta del muladar. Y hablaba de la restauración de las puertas en Jerusalén, cuando el pueblo fue cautivo y cuando Nehemías fue a restaurar las murallas de Jerusalén. Se restauraron las 12 puertas, y basados en ese episodio bíblico, histórico, fue que Dios nos habló. Y una de las puertas que se restauró para aquel entonces fue la puerta del muladar. Y dije proféticamente: muchas personas que están aquí, si no sacan la basura, van a salir por esa puerta con basura y todo, y van a estar en el muladar. Qué triste que hayan personas que salgan y que estén allá. Pero todavía hay esperanza. Dios todavía sigue llamando, y Dios todavía te está diciendo: no desertes, no renuncia, regresa. Amén. Hoy quiero entonces compartir con ustedes una historia de un hombre que desde niño militó en el cristianismo, pero creció, y siendo joven llegó un momento que fue tentado a renunciar, y renunció, y desertó, y se fue, pero por la misericordia de Dios fue vuelto a traer, y fue restaurado, y fue puesto otra vez en el camino de Dios. Y es la historia de un personaje bíblico llamado Juan Marcos. Juan Marcos. ¿Han escuchado hablar de Juan Marcos? Si no han escuchado, hoy van a escuchar. Y si han escuchado, sabrán que lo que estoy predicando está en la Biblia y es verdad. Entonces encontramos a Juan Marcos siendo un niño. Cuando Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra, y cuando desarrolló su ministerio terrenal, que estuvo predicando por toda esta región de Canaán, estuvo predicando. Juan Marcos era un niño adolescente, tal vez unos 12 años. Era un niño que creció en el cristianismo y que fue incorporado al cristianismo. Imagínense, su maestro era el mismo Jesús. Él tuvo la oportunidad de ver a Jesús predicando en su propia casa, porque todo parece afirmar que Jesús era muy amigo de su familia, de la familia de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, de María de Jerusalén. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, de Nazaret, María Magdalena, y colocan los nombres, es para diferenciar, es como el apellido, ¿cierto? Entonces esta era María de Jerusalén, la mamá de Juan Marcos, ¿cierto? Entonces era muy amigo de la familia. Tanto así que la casa de María, la mamá de Juan Marcos, se convirtió como en un centro de operaciones del ministerio de Jesús, donde se hacían reuniones. Así que muchas veces Juan Marcos tuvo que haberse sentado en la sala de su casa, en sus grupos de las casas, así como nos reunimos en las casas también a hacer grupos. Tuvo que escuchar de primera mano a su maestro, que era Jesús, y lo escuchó predicando. Y tal vez lo acompañó al desierto, tal vez lo acompañó al monte cuando él iba por sus correrías, tal vez él escuchaba los sermones de Jesús. Y la familia de Juan Marcos era muy, muy allegada a Jesús, y tal parece que era familia que tenía dinero, que tenían buenos recursos.
Así que Juan Marcos crece en el cristianismo. Ha escuchado la palabra del maestro de maestros. Conoce de cerca la palabra de Dios, el propósito de Dios. Escuchaba los sermones de Jesús. Y llegó el tiempo en que Jesús muere, es sepultado, resucita, asciende a los cielos. Viene el Pentecostés, viene la presencia del Espíritu Santo y se inaugura con bombos y platillos el nacimiento de la iglesia. Amén. Y nace la iglesia, y en ese contexto crece Juan Marcos. Y vuelve a aparecer en la escena bíblica en Hechos capítulo 12, versículo 12. Ya han pasado tal vez 12 años, 11 años, tal vez es un joven entre 20 y 25 años, que ha sido entrenado en los caminos de Dios. Y está allí en un episodio, sino que es un detalle que a veces pasa desapercibido en la historia bíblica. Pero aquí se está contando que Pedro ha sido rescatado de manera milagrosa por un ángel de la cárcel. ¿Cuántos han leído ese episodio? Pedro es sacado de la cárcel de manera milagrosa. Él todavía no entiende qué pasó y sale ¿para dónde? Está en Jerusalén. ¿Para dónde sale? Sale para la casa de María de Jerusalén, de la mamá de Juan Marcos, y está allí y llega corriendo. Y mire lo que dice. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por nombre Marcos, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Así que esa casa era importante. Habían más casas, pero esa casa era una casa importante, era una casa grande. Y allí llegó Pedro, pero hay un detalle, que era la casa de ¿quién? De María de Jerusalén, la mamá de Juan Marcos. Y ahí aparece en escena Juan Marcos. Siguiendo el relato bíblico en el capítulo 12, no lo vamos a leer, pero dice que viene la muerte de Herodes. Herodes había sentenciado a Pedro y ya había matado a Jacobo. Y Dios lo libra milagrosamente de las manos de Herodes. Y después el relato bíblico narra cómo muere Herodes, cómo un ángel de Dios le quitó la vida. Un ángel de Dios. Y después de eso, en el versículo 25, dice que estaba con Saulo. Leamos el versículo 5. Estaba Bernabé y Saulo. Dice: y Bernabé y Saulo. ¿Sabe quién era Bernabé? Bernabé era el primo de Juan Marcos. En la Reina Valera aparece como el tío de Juan Marcos en Colosenses 4:11, ahorita 10, de pronto lo miramos ahora. Pero eso es en la Reina Valera. En las demás traducciones siempre aparece como el primo de Juan Marcos, ¿cierto? Tal vez una mala traducción en la Reina Valera. Dice: y Bernabé y Saulo. Bernabé entonces era ¿quién? El primo. Cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Imagínese, este muchacho creció en el cristianismo, fue adoctrinado por Jesús, fue adoctrinado por los apóstoles, y era un muchacho preparado para cosas grandísimas y poderosas. Había sido preparado en Jerusalén. Jerusalén en ese momento era la meca de la educación, y tenían dinero. Era un hombre, Juan Marcos era un muchacho ilustrado que manejaba los idiomas, que manejaba el latín, que era una persona preparada y tenía mucho potencial. Así que Bernabé, el primo, y Saulo dijeron: llevémonos a este chino para el ministerio. Y lo incorporan en el ministerio. Este pelado va a hacer cosas grandes. Y arranca así que Juan Marcos es un muchacho que conoce la vida cristiana, ¿sí o no? Sabe qué es la iglesia. Se sabe todas las mañas de la iglesia, todo lo que uno hace en la iglesia, las reuniones en la iglesia, la jerga de la iglesia. Todo lo sabía porque creció en el cristianismo. Y ya siendo un muchacho preparado, es sacado nada más y nada menos por Bernabé y Saulo, tremendos hombres de Dios, y se lo llevan para el ministerio a viajar. Y arrancan con él y se van para Antioquía.
En el capítulo 13 seguido, yo se los narro y usted después lea capítulo 2 y 13 de Hechos. Dice que estaban en Antioquía los duros, ¿cierto? Entre comillas, duros, porque en el Señor nadie hay duro, el duro es el Señor, ¿cierto? Pero estaban estos hombres de Dios, maestros, póngame el 13:1, maestros y profetas. Dice 13:1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, estaba Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca. ¿Y quién? Y Saulo. Estaban ayunando y buscando al Señor. Buscando al Señor. Y llegó un momento que el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Y a partir de ahí, Bernabé y Saulo arrancan para el ministerio. Se van para hacer su primer viaje misionero. Y a que no saben a quién se llevaron. A Juan Marcos, el pelao, el muchacho, el piloso, el muchacho que tenía, que prometía mucho. Prometía, todavía no había hecho gran cosa, solamente prometía. Y él se embarcó en semejante ministerio en el primer viaje misionero. Miremos lo que dice capítulo 13. Pero llegó el versículo 13 y ya habían andado, ya habían ido hasta Chipre, ya habían salido por varias ciudades y este muchacho había visto todos los gajes del ministerio, todo lo que se teje en un ministerio, ya lo había visto. Y también había escuchado tal vez las historias del apóstol Pablo contar todo lo que le había pasado en todo lo que él hacía, ¿cierto? Y en el versículo 13 este muchacho fue tentado a abandonar. Pues la Biblia no dice que fue tentado, sino que simplemente dice open the parch. No voy más con el cristianismo, no voy más con esta obra. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice que Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? A su casa, a Jerusalén. Apartándose de ellos. ¿Por qué se apartó Juan? ¿Por qué se fue del ministerio? ¿Por qué se fue de la iglesia? Algo tuvo que haber pasado para que este muchacho que fue criado y que conocía la obra, que conocía la palabra de Dios, hubiera desertado. Algo tuvo que pasar. Así que hoy quiero que miremos algunas posibles razones por las cuales Juan Marcos desertó y renunció. Y esas razones que él vivió, y pueden existir muchísimas más, hoy vamos a compartir algunas, son las que nosotros como cristianos a veces nos enfrentamos para renunciar y vienen a nuestras vidas, y muchos se han ido por algunas de estas razones. Pero hoy Dios nos sigue diciendo, no desertes, no renuncies. Mira a tu hermano y díselo, no desertes, no renuncies. Y la primera causa que yo encuentro aquí, por la cual Juan Marcos pudo haber renunciado, era que tal vez extrañaba sus comodidades. ¿A dónde regresó? A Jerusalén. ¿Dónde vivía su mamá? En Jerusalén. Su mamá tenía plata. ¿Cuántos saben que el Hotel Mama es una bendición? Hay más de un esposo diciendo, ay sí, y la esposa, pues devuélvase entonces, ¿cierto? Devuélvase si extraña tanto a su mamá, ¿cierto? Algunos esposos quieren abandonar el ministerio de la casa, ¿cierto? Para regresar a donde su mamá, ¿cierto? Pero él extrañó sus comodidades. Era una familia de dinero y ahora está metido en un ministerio.
Un ministerio que implica muchas dificultades. El llamado a ser cristiano, hermanos, implica sufrimiento. Perdone que sea tan aguafiestas, pero Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que amén, porque Dios quiere prosperarnos, amén, porque Dios quiere enriquecernos, Dios quiere que seamos triunfantes, que seamos victoriosos, amén. Yo comparto plenamente eso. Pero no podemos pensar que la vida cristiana no nos va a traer sufrimientos. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Tal vez Juan Marcos, al ver los sufrimientos tan tremendos que tenían que vivir, dijo: no, yo estaba mejor en la casa. Yo, para comerme un plato de comida, no necesitaba hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Ahora, era gente que tenía dinero. Mire lo que dice Hechos 12:13. Cuando llegó Pedro allá buscando ayuda, ya había sido rescatado por el ángel. Dice que en el versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Dice: a la puerta del patio. Las casas en Jerusalén que tenían patio y que tenían puerta en el patio eran casas amuralladas. Quiere decir que era una casa grandísima. Era una casa quinta, una cosa grande, ¿cierto? Así que la familia, esto es una señal de que tenían dinero. Entonces Juan Marcos está pensando en sus comodidades. Oiga, pero sabiendo que yo estaba bien. Y hermanos, la verdad, el llamado a ser cristiano requiere que nos incomodemos. Pero hoy vivimos en una era donde todo es fácil. Es más, nosotros tenemos una maldición generacional impresionante con el narcotráfico. Nosotros tenemos una cultura traqueta que nos persigue a toda hora y quiere que la vida sea fácil, ¿cierto? ¿Cuántos escucharon esta semana las noticias del muchacho que conquistó a la chilena? Vida fácil. Porque quieren la platica así fácil. Así que, hermana, usted que anda por ahí pilas con los chilenos, con esas cosas, yo no sé, con los muchachos, con los colombianos más bien. La vida fácil. Y muchos creyentes quieren la vida fácil, pero resulta que ser cristiano no es fácil. Requiere compromiso, requiere diligencia, requiere que nos congreguemos, requiere que nos capacitemos, requiere que sirvamos, que vengamos a la iglesia. No es más fácil quedarnos hoy domingo a las 8 de la mañana. Bueno, no a las 8, porque a las 6 ya nos toca estarnos levantando, ¿cierto? Los que servimos un poco más antes, ¿cierto? Porque toca llegar temprano. Eso requiere incomodidad. Y entonces algunos llegan a un momento en su vida y yo ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo me estoy atrofiando a toda hora y corriendo para la iglesia cuando debería estar cómodo. Y muchos renuncian por estar cómodos. Olvídese, hermano, si usted quiere ser cristiano, usted va a estar incómodo. Qué mensaje tan tétrico el que traje hoy. Pero es que ser cristiano requiere diligencia, requiere trabajo, requiere compromiso, requiere que te comprometas. La mayoría de personas hoy están en la ciclovía, hoy están en la casa, durmiendo hasta tarde, viendo el Chavo, lo que sea. Pero le felicito a usted que vino hoy. Es que yo trabajo toda la semana, pastor. ¿Y usted qué cree? ¿Que los que están allá no trabajan? Porque es que a veces sacamos esa excusa y se convierte en una ofensa para los que trabajan y se congregan. Es que la iglesia no está llena de desocupados. ¿Quién dijo? El ministerio no está lleno de desocupados. La gente que trabaja acá en la iglesia es gente que tiene sus hogares, que tienen su universidad, que tienen su familia, su trabajo. Gente que trabaja. Es que yo me quedé porque estoy trabajando, porque tengo que descansar. Pues todos tenemos trabajo.
¿cierto? Entonces a veces tenemos excusas muy tontas. Les recomiendo un mensaje que también tenemos en el canal que se llama excusas ridículas. Uy, hermanos, yo escucho unas excusas que a veces me hacen hasta reír. Yo conozco excusas. Cuando usted me vaya a presentar una excusa por algo, asegúrese que sea algo digno de recibir. Y si no, quédese callado. Porque si hay excusas que uno dice, uy, que revelan el grado de fe, de compromiso que usted tiene con Dios y con su obra. Muchos se ven tentados entonces a vivir la vida fácil. Juan Marcos tal vez, no estoy dando por sentado eso, es una hipótesis, se vio tentado a regresar a la vida fácil y se devolvió. Y así podríamos seguir haciendo aplicaciones, pero sigamos. Tal vez otra razón que pudo haber sido fue por las dificultades. Lo primero era por estar cómodo, ¿cierto? Quería estar cómodo en su casa sin tanto esfuerzo. Pero otra cosa que dijo, uy no, esto del ministerio, esto de ser cristiano, porque ser cristiano, hermanos, quiero que se meta esto en la cabeza porque eso es bíblico. Ser cristiano está estrechamente ligado con ser siervo, con ser ministro. Ser cristiano y ser ministro son dos cosas que van unidas. No puede existir un cristiano que no sirva. Si no sirve es porque no es cristiano. Porque una vez una persona que se ha encontrado con su Salvador, con su Redentor, lo único que quiere hacer en la vida es servirle a Él. Así que esto va junto. Entonces, cuando Juan Marcos se da cuenta en la vaca loca que se metió, se da cuenta que ser cristiano y el ministerio implica dificultades, problemas. O si no, escuchemos al apóstol Pablo lo que tenía que vivir. Él mismo decía lo que vivía en el ministerio. En primera carta a los Corintios, él hablando a la iglesia, presentando defensa de su ministerio y bueno, hablando acerca de su ministerio, él dice estas palabras, bueno, dice muchas cosas, pero rescaté estas, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pablo había sido sentenciado a muerte, fue sentenciado a muerte varias veces, hasta que lo mataron. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahí vemos que Pablo era un hombre espiritual y él sabía que desde el cielo continuamente lo estaban observando. Se convirtió en espectáculo para los ángeles y para la gente en la tierra. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo, leámoslo, sí, hasta el 13. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y versículo 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, por no decir una palabra de estiércol con M. Originalmente es fuerte la palabra. El desecho de todos, el desecho de todos. Él decía, sí, yo soy un estiércol para la gente, ¿cierto? Eso decía él, porque los trataban horrible. Y eran apóstoles del Señor. Juan Marcos se ve enfrentado a esta realidad. Hermanos, muchos se vuelven atrás porque el ministerio trae dificultades. Y dice, no, yo ahí no me meto, yo prefiero seguir trabajando, seguir en esto, haciendo aquello, ¿cierto?
o haciendo esta otra cosa, o abandono el ministerio por las dificultades que presenta. El ministerio presenta dificultades, muchas dificultades. A veces para aprender dependencia de Dios, uno no aprende dependencia a través de un sermón, sino que aprende dependencia a través de una experiencia. Y entonces usted empieza a escasear económicamente. Y Dios te dice: no desertes, confía en mí. Y solo en el proceso es que uno empieza a desarrollar esa confianza en Dios. Porque esa enseñanza no aparece en un paquete yupi, una sorpresa. Ay, ahora confío en Dios de un momento a otro. Ahora qué paciencia la que tengo. No, la paciencia se va desarrollando a través de las dificultades y la adversidad, ¿cierto? Qué paz la que siento hoy. Pero la paz no llega de un momento a otro, de súbito. Ay, tengo paz. No, Dios te va a entrenar en la desilusión, en las cargas. Dios te va a entrenar y va a desarrollar estos atributos de carácter cristiano en la adversidad y en las dificultades. Así que mira a su hermano y dígale: le figuró pasar por dificultades. Pero dile a tu hermano: no desertes, no desertes, no renuncies. A veces uno siente mucha paz cuando está por allá en una playa, ¿cierto? Con dinero en el bolso, con una diácona aquí venteándolo a uno así. Bueno, hablo de la esposa que es diácona, ¿cierto? Venteándolo. Así cualquiera tiene paz. Pero quédese sin para el recibo, enférmense en los hijos, que le hagan la vida cuadritos en el trabajo, y usted pueda desarrollar paz, y que pueda decir: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Gracias, Señor, gracias. Entonces muchas personas se ven tentadas a renunciar por las dificultades que trae la vida cristiana. Porque tal vez pensaron que ser cristiano le hacía a usted una persona exonerada de las dificultades, pero eso no es la verdad. Las dificultades van a venir, y más cuando uno sirve al Señor. El antagonismo va a venir, hermanos. De pronto a nosotros no nos ha tocado sufrir como estos santos hombres de Dios, como el apóstol Pablo y como todos estos apóstoles que fueron martirizados. Pero de una cosa sí estoy seguro: por la Biblia y por la experiencia, servir al Señor tiene muchas dificultades. Y entre esas, las espirituales y el antagonismo de las tinieblas. Satanás se levanta. Satanás se levanta. Y algunos dicen, como dice don Ramón: con permisito, dijo Monchito, yo aquí no me quedo, yo me abro del parche, yo me voy de aquí. ¿Sí? Yo no me voy a quedar ahí que orando, ¿para qué? No, open the parche, que se friegue el pastor y sus líderes allá, que sigan orando ellos. Yo no me quedo aquí. Dios te dice hoy: no desertes, no renuncies. Tal vez estas fue una opción que Juan Marcos vio para salir de ahí. Dijo: no, esto está muy difícil, yo me voy de aquí. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? No seas cobarde. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que el Señor te dice: no renuncies, no desertes, no desertes. Esto es duro, sí, pero el Señor dice: no desertes, porque el reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios no es para los flojos. El reino de Dios, las bendiciones de Dios, la gloria de Dios no es para los cobardes, es para los valientes. Y Dios dice en su palabra: diga al débil, fuerte soy. Así que yo te digo en el nombre del Señor: no desertes, no renuncies. Amén.
Otra razón por la cual pudo haber salido y apartarse de Bernabé, su primo, y de Pablo, fue que no le gustó el nuevo líder. Él empezó bajo el liderazgo ¿de quién? De Bernabé, pero terminó bajo el liderazgo ¿de quién? De Pablo. Miremoslo en la escritura, en Hechos 13:2, el Espíritu Santo a esos hombres, maestros y profetas que estaban orando allí, les dijo: apartadme a Saulo. Dice, 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé. Primero colocan ¿a quién de primeras? A Bernabé. ¿Y a quién? A Saulo, para la obra que los he llamado. Pero ya pasa un tiempo, salen al viaje misionero, y en el capítulo 13, versículo 12, han pasado ya meses tal vez, hay un cambio de liderazgo. Y dice el versículo 13, que es el apóstol Pablo que va de primero. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó las maravillas del Señor. Versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo, ya no está Bernabé, ya no es Saulo, bueno, es el mismo hombre, ¿cierto? Pablo, con otro, es el mismo nombre, pero en diferentes, él tenía varias nacionalidades, ¿cierto? Entonces, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces, aquí ya no nombran a Bernabé. Es más, Bernabé desaparece de la escena porque es que Pablo tiene un liderazgo arrollador. Qué lindo el carácter de Bernabé. Dice: oiga, este hombre, qué lindo tener esa humildad. Siga usted, adelante. Y toma ¿qué? El liderazgo, ¿quién? Pablo y sus compañeros. Así que una hipótesis o algo que puede haber pasado en el corazón de Juan Marcos es: no, yo a mi primo me le sujeto, porque él me cae bien. Es más, Bernabé es hijo de consolación, él es una persona amorosa, ¿cierto? Pero Pablo es templado, chiquito pero picoso, porque dice la tradición que era bajito, cascorbo, calvo y narizón. Era feo, pero era muy rígido. Hermanos, a veces cuando el liderazgo muta, cambia, hay hermanos que no aceptan. Y a veces nosotros los pastores, que tenemos por lo general un corazón amoroso, a veces Dios nos coloca a ponernos firmes. Y cuando uno se pone firme, hay gente que no resiste ese cambio de liderazgo. Y entonces dicen la fácil: yo no me le sujeto, open the parch, chao, y se van. Dios te dice: no desertes, sé humilde, sujétate. O cuando le ponen otro siervo de Dios, que tal vez es más nuevo. Bernabé no se puso a decir: no, es que ¿por qué si a mí me encomendaron yo era el líder y ahora es Pablo? ¿Por qué? No, él no se puso así, porque tenía su identidad muy clara en Cristo Jesús. Pero hay gente que cuando hay cambio de liderazgo no se sujeta y no le gusta. Hermano, por su bien sujétese. No le robe la honra a su autoridad. Es peligroso. No le robe la honra, porque después de que se ponen molestos empiezan a hablar mal de su líder, de su pastor. Hermano, no le robe la honra. Te estás encadenando. Y esto no es terrorismo evangélico ni pastoral. Hay que devolver la honra. Si le has quitado la honra a un líder o a tu pastor, devuélvele la honra. Pide perdón, arrepiéntete. Pero aquí vemos a un Juan Marcos que tal vez pudo haber sido, que se incomodó por el cambio de liderazgo y dijo: no, yo aquí no me quedo. Yo a este hombre me le sujeto porque es mi primo y que es más suave, pero Pablo es muy rígido. Pudo haber sido. Y cuando hay personas que no se sujetan a los cambios o a las personas, muy seguramente y por lo general, que desertan por eso, son problemas de orgullo y de altivez, que no soportan que otro esté a la cabeza dirigiendo las cosas de Dios. Por lo general es así, ¿cierto? Sí, hay momentos que uno no dice: yo no me sujeto ahí porque es que ahí no hay nada.
Sí, puede haber eso. Sin embargo, Dios habla de la sujeción y a través del apóstol Pablo. Pablo decía: sujeten a todas las autoridades, y en ese entonces gobernaba Nerón, un hombre malvadísimo. Sujétense. Cuando una persona no se sujeta con disponibilidad es porque tiene problemas de orgullo y de altivez. ¿Están aquí, hermanos? Sí, bueno, me dicen algo, díganme algo para yo decir, ¿será que se fueron o algo está pasando? O están pensando en otra cosa, o están así concentrados en la historia de Juan Marcos. ¿Cuántos están con Juan Marcos hoy? Gloria a Dios. Entonces, Juan Marcos pudo haber desertado por eso. Hay otra hipótesis por la cual Juan Marcos pudo haberse ido y que mucho se puede identificar con él. Y era un síndrome de confusión en cuanto al llamado. Todos los cristianos que sienten llamado a Dios van a sufrir en un momento de sus vidas, y todos los ministros que ya están dedicados a la obra pueden decir que esto es verdad. Hay un momento que uno no sabe si fue llamado o no. ¿Será que yo fui llamado? ¿Será que sí o seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Sí? A todos les pasa. ¿Será que Dios sí me llamó a esto? ¿Será que yo sí soy un hijo de Dios? ¿Será que yo sí soy un creyente? Porque a todos nos pasa. A mí me ha pasado que uno entra en ese estado de confusión, y muchas veces ese estado de confusión se da por estar mirando a otros ministros del Señor. Tal vez Juan Marcos miró, es que yo me acuerdo en esa reunión de Antioquía, estaban ¿quiénes? Los profetas y los maestros con título, y a mí me habían enganchado ahí, me habían llevado, yo no era nadie, pero yo estaba ahí, y el Señor dijo: ¿apartarme a quién? A Bernabé y a Saulo. A mí nunca me nombraron por ahí, y ahora yo estoy aquí. Yo creo que yo no fui llamado a esto, yo más bien me voy, porque a mí no me nombraron en esa reunión. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces hacemos estereotipos, y uno piensa que para ser llamado tiene que ser llamado como otros siervos de Dios. Y entonces encontramos diferentes tipos de llamados en la Biblia. Por ejemplo, encontramos a un Moisés que fue llamado de medio de la zarza, ¿cierto? De una manera sobrenatural, porque la zarza ardía y no se consumía, y salió una voz que lo llamó Moisés, Moisés. Fue sobrenatural. Y entonces muchos dicen: así tiene que ser mi llamado, ¿no? Y entonces vemos de pronto a un apóstol Pablo que iba camino a Damasco, y se escuchó una voz, el cielo se abrió y se escuchó una voz, y era la voz del mismísimo Jesús glorificado, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae, había una luz tan fuerte que quedó ciego, y fue sobrenatural el llamado. Y así vemos diferentes llamados, pero hay llamados sencillos como el de Pedro. Pedro, Andrés, venga, sígame. Les voy a enseñar cómo es que se pescan los hombres. ¿Sí o no? Sencillos. Entonces no podemos hacer un estereotipo del llamado, porque vamos a entrar en confusión. A veces que creemos que para ser llamados tiene que haber bombos y platillos, como le pasó a Moisés, como le pasó a Pablo, o como a hombres de Dios que hoy día Dios ha llamado. Como por ejemplo el llamado que Dios le hizo al pastor Satirio dos Santos de Brasil, a través de un ángel que tiene una iglesia preciosísima en Cúcuta, y es la iglesia más grande en Colombia de las Asambleas de Dios, y diría yo de todas las iglesias en Colombia, con ministerios en todas partes, en América, en las 3 Américas, en Europa, por allá en el Oriente. Impresionante, misioneros por todos lados, iglesias por todos lados. Entonces es que así tiene que ser el llamado. No, así no tiene que ser el llamado. No se haga un estereotipo, porque va a entrar en confusión. Y Juan Marcos está diciendo: pues es que a mí nunca me nombraron. Yo tengo que decirles a ustedes, hermanos, si alguno piensa que yo llegué aquí por un éxtasis del cielo y por una luz que cayó y me trajo al ministerio, quiero desilusionarlo, porque así no fui llamado yo.
Fue algo intuitivo. Y yo me empecé a meter ahí en la iglesia. Yo me metía. Déjeme nacer, yo me meto. Yo era más metido. Yo me metía en todo lado. Yo quería hasta dirigir los cultos de damas. Déjeme, yo lo dirijo allá. Déjeme. No me dejaban, ¿cierto? Porque era el culto de damas. Pero me quería meter. Pero llegó el momento de la confusión y la tentación a abandonar. Es que yo no he sido llamado. Y venía la confusión. Pero con el tiempo me di cuenta que para ser llamado no se necesita una experiencia como esas, sino que puede ser algo intuitivo. Es que a mí me gustaba estar ahí. A mí me gustaba estar en medio de la congregación porque tenía una gran necesidad de congregarme. Tenía una gran necesidad de estar entre mis hermanos. Tenía una gran necesidad de servir. Tenía una gran necesidad de ser amado. Y por eso me gustaba estar dentro de la iglesia y que me pusieran a hacer cosas, porque ¿sabe qué, hermanos? Me hacía sentir importante. Yo soy sincero. Es que cuando pequeño a mí nadie me paraba bolas. No, mentira, no. Yo vengo de un hogar bonito, de padres que siempre me prestaron atención. Pero a medida que me fui metiendo, eso producía en mí cierta bendición, el estar en la congregación. Y a medida que fui avanzando, el Señor fue organizando mis intenciones para el ministerio. Porque la gente llega y hay muchos que solo lo único que quieren es que les presten atención. Y cuando menos piensen se comprometen en todo. Y después dicen, uy, ¿yo a qué hora fui llamado a esto? No, fue usted que se metió porque le gustaba. Pero sabe, la Biblia dice que Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que así puede venir un llamado. Y después Dios va organizando los pasos y nos va restaurando y va colocando las intenciones correctas para poder ministrar a los necesitados. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan Marcos dijo, yo me voy para atrás, yo renuncio a esto. Pero el Señor hoy te dice, no renuncies, no desertes. Otra razón por la cual, son varias razones, me faltan varias, pero yo te digo, no renuncies, no te vayas. Dice, hay otra razón, no mentiras, ya vamos a ir redondeando para ir terminando. Hay otra razón, y es que Juan Marcos se puso a pensar tal vez en su función, qué era lo que hacía. ¿Sabe cuál era la función de Juan Marcos? Capítulo 13, versículo 5. Dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. ¿Quiénes? Bernabé y Saulo, ¿cierto? En la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan. ¿De qué? Él era el ayudante. Él no era el profeta. Él no era el apóstol. Él no era el pastor. Él no era el líder. Él era el ayudante. Y entonces tenía problemas tal vez de autoestima. Y empezó a pensar, oiga, pero es que si yo fui instruido, es que yo he estudiado, es que yo manejo idiomas, es que yo tengo plata. ¿Yo qué hago aquí como el tonto hermoso de todos estos? Que me cogen para arriba y para abajo y me llevan y me traen. Entonces él veía eso, pero no veía lo que Dios estaba haciendo en él. Él era un hombre que le servía a ellos. Algunos han dicho que él se ocupaba, era como el que se encargaba del equipaje, en apartar el hotel, en ir corriendo, en cargar las maletas, hasta lavarle la ropa, yo creo. Y esa condición lo puso a pensar, ¿yo qué hago aquí? Mire, me da mal genio con algunos ministros que sacan a ministros de la iglesia, que le dicen a los ministros de las iglesias,
Les digo, ¿usted qué hace ahí al lado de su pastor? Usted ya debería estar haciendo otra cosa, busque lo suyo. Y yo digo, ¿qué es lo de nosotros? Nosotros no tenemos nada, todo es de Dios. Y Dios es el que dirige la obra. Amén. Y amén, cada uno tiene un ministerio y Dios nos está formando. Pero a veces meten esa cizaña. ¿Qué hace ahí? ¿Cierto? Un día le dijeron a un pastor de la iglesia del pastor Paul John Guicho, de David Cho, le dijeron al pastor, ¿usted qué hace ahí al lado del pastor David? Ya era un pastor secundario, asociado. Con todo el potencial que usted tiene, abra una iglesia aparte. ¿Qué hace ahí como pastor asociado? Y el pastor les contestó, yo me moveré solo hasta cuando Dios me diga, pero Dios me llamó a ser un asistente de mi pastor. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Hermano, yo a veces digo, ay Señor, qué rico que otro cogiera esta batuta. Porque es duro, ¿cierto? Es duro. Pero usted no menosprecie lo que Dios está haciendo en su vida. Porque es toda una preparación que Dios está haciendo para desarrollar carácter cristiano, para hacerlo usted una persona fuerte. Y tal vez uno no ve cuándo se va a acabar esta crisis, esta dificultad, pero va a llegar el día, llegará el día donde todo cobrará sentido en el camino de Dios. Cobrará sentido y entenderemos por qué vivimos lo que vivimos, por qué pasamos lo que pasamos. Esperemos en Dios y seamos fieles, ¿cierto? Y no menospreciemos lo que Dios nos colocó a hacer. Porque hay un principio en la Biblia que nos han enseñado, y la Biblia nos enseña: el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios nos pondrá. Aunque eso se refleja hacia la eternidad, ¿no? Pero también en la tierra puede aplicarse: el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Así que no desertes, no menosprecies lo que haces ahora. No menosprecies. Juan Marcos tal vez dijo, yo debería estar en Jerusalén, ya mínimo fuera maestro en alguna universidad. ¿Y yo qué hago detrás de estos hombres cargándole las maletas? Yo me regreso a ver qué hago en mi casa en Jerusalén, porque estudiaba en las mejores universidades. Terminemos. Miremos, ¿para qué les prometo que terminemos? Espere, vamos avanzando. Miremos qué factores usó Dios, pero ya voy rápido, voy redondeando. ¿Qué factores usó Dios para restaurar a Juan Marcos? Hechos capítulo 15. Ya ha pasado tiempo, ya han hecho el primer viaje misionero, ya van a arrancar para el segundo. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Leamos. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar el segundo viaje misionero. Iban a visitar las iglesias que ya habían fundado. Dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿qué? Es decir, a su primo. Ay, venga Pablo, llevémonos a este hombre. ¿Y sabe qué le dice Pablo? Versículo: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. El asunto fue feo. O sea, era grave, fue una pelea tremenda entre dos hombres de Dios. Dice que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿A quién encomendaron? A Pablo. ¿Quién los encomendó? Los hermanos. ¿A quién encomendó? A Pablo y a Silas.
No encomendaron a Bernabé y a Marcos. Tampoco los recriminaron y dijeron que estaban mal. No. En ningún momento la Biblia desaprueba a ninguno de los dos. Ellos siguieron la obra del ministerio. Pero a los que encomendaron fueron a Pablo y a Silas para que continuaran el viaje misionero, y los bendijeron y oraron por ellos. ¿A qué voy? Mire, esa disciplina de Pablo, esa templanza de Pablo, tuvo que llevar a un cuestionamiento muy serio de Juan Marcos. Juan Marcos tuvo que decir: uy, este man me las cobró. El apóstol Pablo no había podido superar esa traición y dijo: no, este hombre no está preparado. Aquí necesitamos gente dura, gente que no deserte. Como dice Redimido, Wilson González dice: cuando llueve para arriba se renuncia. Yo soy de los que no abandona, ¿cierto? Bueno, ahí muy bonito lo que dice: cuando llueva para arriba se abandona. Entonces Pablo era de esos, era un hombre radical. Y dice: este no me sirve, porque en el ministerio necesitamos gente que no abandone, y yo no me lo voy a llevar así. Y yo les digo, hay momentos que yo digo: yo no quiero trabajar con gente que abandona, hermanos. Y uno se va volviendo como más durito, y uno va mirando quién va a estar en esto. Tiene que ser gente que no abandone, porque causan mucho daño. El daño que les produjo a ellos, el que él les hubiera dejado botado el trabajo, fue grande. Porque aunque era un trabajo de ayudante, era un trabajo muy importante en la obra del Señor. Algunos piensan que lo más importante es pararse aquí a predicar. Todo trabajo en el Señor es importante y es para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Así que eso tuvo que dejarlo pensando de la templanza de Pablo, y decía: pero ¿cómo hago ahora? Ya no tengo la aprobación del apóstol Pablo. Y otra cosa que también lo puso a pensar fue la culpa que él sentía, porque él generó ese problema. Y tal vez vio a sus líderes peleando entre sí, se agarraron, y él decía: por culpa mía, yo la embarré por haber desertado. Soy el culpable. Eso tuvo que haber traído un pensamiento muy fuerte, una reflexión muy fuerte en el corazón de Juan Marcos. Eso lo fue llevando a su restauración, a descubrir que por culpa de él, por su pecado, había puesto en dificultades la obra del Señor. Y otra cosa que ayudó mucho fue la compasión de su primo Bernabé, el hijo de consolación, porque tenía ese apodo. Bernabé significa hijo de consolación. Él se llamaba realmente José, pero los discípulos lo apodaban Bernabé porque era una persona que amaba, que incorporaba, que ayudaba, ¿cierto? Hoy día los colombianos ponemos apodos, pero no de esa clase, ¿no? Son de otras. Qué bueno que a uno lo apoden: este es un hijo de Dios, este es un hijo de consolación, este es un hijo, ¿sí? No que lo vayan a uno a etiquetar: no, ese es hijo del diablo, ese, puro hijo del diablo. Pero qué lindo cuando hay personas que saben incorporar. Qué lindo cuando hay alguien que ha caído y hay alguien que le dice: tranquilo, vamos a salir adelante, regresa, no desertes, sigue adelante. Qué lindo cuando hacemos eso. Y ahí está Bernabé motivando a su primo: tranquilo, vámonos, y se lo llevó. Gracias a Dios porque existen esos hombres, esas mujeres que ayudan a los demás a reincorporarse así hayan fallado. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor Oscar, que creyó. La verdad, yo no tenía nada que ofrecer. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no tenía nada que ofrecer. Yo no sé si usted me vio llegar a la iglesia como era, ¿no? Bueno, cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía aquí un poquito pelo de adolescente, tal vez de 20 años, así, un bigotico delgadito, y era flaco, era bozo, sí, era un bozo, y tenía el pelo así, y el pelo largo, y lo único que faltaba era que sonara a mis espaldas:
pirulín, pim, pum, pirulín, pim, pum. Era una cosa horrible. ¿Quién iba a creer en uno, cierto? Pero con todo y eso, mi pastor creyó y me dejó entrar. Y yo le dije, pastor, siento llamado al ministerio. Y lo primero que el pastor me dijo, listo, entonces lo espero mañana a las 7. Bueno, yo estuve, primero fui bautizado, pues llegó un día que dije, siento llamado, pastor, póngame a hacer algo. Listo, a las 7, lave los baños, pinte la iglesia, y así estuve mucho tiempo como un ayudante. Qué lindos tiempos. Y yo lloraba, yo hacía soy siervo de Dios, y lloraba. Ya después fue que me vi tentado a renunciar por otras cosas. Pero qué lindo es cuando le servimos a Dios con esa convicción de que hemos sido llamados. Si alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver la lavada de un baño con el llamado? Pues tiene mucho que ver, amén. Mucho que ver. Así que esta compasión de este hombre integró a Bernabé nuevamente al ministerio. La decisión de la iglesia de bendecir a Pablo y no a ellos, eso tuvo que haber producido algo de remordimiento, de reflexión en el corazón. Pero entonces, mire el regreso de Bernabé. Él acepta, porque Bernabé dijo, listo, ya no puedo ir con el apóstol Pablo, pues me voy con Bernabé. Y arrancó y empezó su ministerio. Y pasaron tal vez 11 años. Y mire lo hermoso, porque la Biblia no desaprobó ni a Bernabé ni a Pablo. Se agarraron, pero ellos estaban en la obra. Y a ninguno los desaprobó. Y por allá, pasados 11 años, el apóstol Pablo habla de Juan Marcos. Se había reincorporado al ministerio. Filemón capítulo 1, versículo 23 y 24. Tal vez tardó un buen tiempo para restaurar el corazón de Juan Marcos, pero Dios lo hizo. 11 años. Dice, te saludan Epafras, mis compañeros. ¿Quién está hablando? Pablo. Y dice, compañeros de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, era Juan Marcos. Aristarco, Demas y Lucas y mis colaboradores. Ahí estaba ¿quién? Juan Marcos. Sufriendo prisiones, sirviendo al Señor, corriendo en el ministerio, sirviendo, trabajando, incorporado porque fue restaurado. Y quiero decir, hermanos, este tema de la restauración es algo que debemos tomar en serio. Porque a veces hay alguien, no, listo, hágale, entre, no, restáurese y comience de nuevo. Comience de nuevo, pero restáurese. Porque a veces pensamos que eso es soplar y hacer botellas y alguien dice, no, ahora sí quiero otra vez, pues hágale. Y otra vez de una al ministerio, pero es que no cogen en serio el ministerio. Hay que restaurar bien y comenzar de nuevo lo que Dios quiere hacer en nosotros. 11 años. No estoy diciendo que esto es una doctrina y que ahora todos los que se van y vuelven van a durar 11 años. No, no hay tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Pero sí tienen que pasar por un proceso de restauración. Un proceso donde las personas empiecen a orar, donde empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento, que diga, sí Señor, se convirtió, se arrepintió, se restauró, y entonces vamos a ministrar al Señor en el ministerio. Otra manera que se incorporó, bueno, que Pablo habla en Colosenses 4:10, habla que era uno de sus colaboradores. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Reina Valera, sobrino, pero es primo. Ahí se lo dejo para que lo estudien, ¿cierto? Es primo. Cotégelo con las demás versiones, todas dicen el primo de Bernabé. Listo, no vamos a entrar en esa discusión. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. ¿De quién habían recibido mandamientos? De Juan Marcos. Ya era un predicador, ya era un colaborador, ya era un ministro de la palabra, ya servía al Señor y fue incorporado. Aunque desertó, regresó, fue restaurado y fue incorporado en el ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y años más tarde, mire, la relación entre ellos se restauró, entre el apóstol Pablo y Juan Marcos.
Pablo verdaderamente amaba a Marcos, y Marcos verdaderamente amaba al al apóstol Pablo. Lo amaba. Y ya a punto de morir, Pablo, escribiendo a Timoteo, escribe estas palabras en 2 de Timoteo 4:11. Gracias. Solo Lucas está conmigo. Y le hace una recomendación a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Al que no era útil, ahora es útil, porque Dios lo restauró, porque Dios lo regresó. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es con el Señor. Muchos escribieron en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos escritores tiene el Nuevo Testamento? Rápido. Ya se acabó la oportunidad. Algunos dicen, no, 20. ¿Cuántos? Así, abuelo de pájaro, no importa, equivóquese. 45. Uy, no, son solamente 27 libros, listo. Bueno, se los voy a decir. Mateo, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, escribió Mateo. Lucas escribió el de Lucas. Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el Apocalipsis. ¿Cuántos van ahí? Van 3. Pablo escribió Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y posiblemente Hebreos, ¿cierto? Ese es otro escritor, van 4. Santiago escribió la epístola a Santiago. Pedro escribió primera y segunda. ¿Quién es más veloz, Juan o Pedro? Juan tiene tercera, primera, segunda y tercera tiene, es más veloz. Listo. Yo tengo derecho a decir un chiste bobo por culto, listo. Y tenemos a Judas, que escribió la carta de Judas, para un total de 7 escritores. Pero se me olvidó uno. Se llama Juan Marcos. Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Se convirtió, después de que le sirvió a Pablo y que murió, se fue a servirle a Pedro y se convirtió en un escriba de Pedro. Y Marcos, mire qué interesante, el Evangelio de Marcos se convierte en la estructura para los demás evangelios. Todos beben de Marcos para escribir los otros evangelios, porque el Evangelio de Marcos es la escritura más cercana que hay de los tiempos de Jesús. Marcos estuvo cercano desde que era un niño con Jesús. Y él escribe: aquel que quería desertar, aquel que no quería ver al pastor, aquel que quería las comodidades, finalmente no desertó, no renunció, y Dios lo usó para la gloria de su nombre. Hasta el día de hoy tenemos que citar al apóstol, tenemos que citar al hermano Marcos, porque fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Por eso hoy Dios te dice: no desertes. No desertes, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas, grandes contigo. Deja la comodidad a un lado. Olvídate de las dificultades. Sé sujeto al liderazgo. Entra en obediencia al Señor. Obedece al Señor. No tengas en poco lo que Dios está haciendo en tu vida hoy, porque Dios te está formando. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Tal vez aquí hayan personas que hayan querido desertar e irse. Dios te dice: no renuncies, regresa, vuelve, encamínate, no renuncies. Cuando una persona vuelve para restaurarse, vuelve con más fuerza, con más poder, con más experiencia, con más unción. Cuando una persona se dispone para el Señor, viene para ser una persona más usada por Dios.
Señor, tu palabra dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, te puedes esconder donde quieras, pero si tú eres un llamado, Dios va a ir por ti y no te dejará en paz y te va a decir: no renuncies, regresa. Y si hay alguien que me escucha también en la internet, Dios te dice: no renuncia, regresa, restáurate en la presencia de Dios. Tal vez haya alguien aquí que haya sido desilusionado, que alguien que esté cansado, alguien que haya perdido la pasión. Pero Dios te dice: no renuncies. Estoy trabajando en tu vida. No te afanes. Sigue adelante. Sigue adelante. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Tal vez alguien que esté cansado, fatigado, y dice: yo no quiero seguir adelante, quiero desertar. Yo tengo que decirte: Dios no ha terminado contigo. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que como estuve con Moisés, también estaré contigo. No justifiques tu renuncia. No justifiques, no coloques excusas a tu renuncia, a tu falta de compromiso, a tu pecado. Espíritu de Dios, muévete en esta mañana, en este lugar. Espíritu Santo, toca los corazones. Habla nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Renueva los compromisos, renueva la fe, Señor. Oh Padre de gloria, y levanta a tu pueblo. Señor, yo sé que tú estás restaurando. Yo sé que tú estás llamando. Yo sé que tú estás procesando los corazones y tú estás procesando a los creyentes, pero tú estás procesando esta comunidad como comunidad, como un grupo, Señor, que tú has formado, y nos estás procesando y nos estás llevando, Señor, oh Padre, porque tú tienes grandes propósitos en esta comunidad. Tú tienes grandes propósitos en cada creyente, Señor. Hoy Dios te dice: iglesia, no desertes, no tires la toalla, no renuncies, avanza, aguanta, soporta. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sigue adelante. Padre, gracias por tu palabra. Mi alma te alaba, te bendice. Yo quiero orar por aquellos que necesitan ser fortalecidos, hermanos. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie, por favor. Yo quiero abrir este altar porque quiero orar por aquellas personas que dicen: he sido tentado a salir. O tal vez otros ya salieron pero regresaron. Yo quiero abrir este altar para que vengan, porque quiero orar por ustedes. No es coincidencia lo que Dios está hablando hoy, hermanos. Dios habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y quiero abrir este altar porque tal vez necesitas una oración, tal vez necesitas el respaldo, un abrazo, tal vez necesitas que alguien te ayude. Abro este altar para que vengas aquí y ores conmigo, y vengamos y nos fortalezcamos. Pueden ir pasando, hermanos, con confianza y decirle: Señor, ayúdame. Yo vengo a decirte: sí, quiero seguir adelante. Yo no quiero abandonar. Yo no quiero tirar la toalla. Acérquense, por favor. Acérquense en un acto de fe, en un acto de humildad, de sencillez. Olvídese quién es usted, qué títulos tiene, y venga a la presencia de Dios y dígale: Señor, aquí estoy, yo necesito tu gloria. Sigan viniendo, hermanos, todo aquel que dice: yo necesito nuevas fuerzas. No te sientas mal, vienes aquí y Dios está aquí para restaurar, para fortalecerte, para hacer lo mismo que hizo con Juan Marcos, hacerlo en tu vida. Espíritu de Dios, fluye. Te voy a pedir otro favor, que tú que has pasado al frente, que te arrodilles delante de Dios, que te humilles, que te humilles. Si hay más personas, vengan tranquilos,
a la presencia de Dios. Yo tengo que decir que yo nunca he desertado, pero sí tengo que decir que continuamente me veo tentado a renunciar, y que puedo entender esa situación. Usted que está allá atrás, que no pasó, no me vaya a decir que usted nunca se ha visto tentado a regresar. No me diga que usted no se ha visto tentado a olvidar, a apartarse. Es más, yo sé que hay muchos que se han apartado. Así que vamos a la presencia de Dios todos, los que están aquí y los que están atrás, para pedir misericordia y hallar el oportuno socorro delante de Dios. Porque es tan fácil volver atrás, es tan fácil regresar. Tal vez Dios me ha guardado, pero el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que ¿qué tal si todos vamos de rodillas más bien a la presencia de Dios? Él está aquí. Todos de rodillas. Pidámosle ayuda al Señor. Hay hermanas que no se pueden arrodillar tranquilas por cuestiones de salud. No se preocupe. Él está aquí. Empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Espíritu Santo, gracias por hablarme. Gracias por estar aquí. Perdóname. ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero seguir? ¿Cuántas veces he sido indiferente contigo, con tus anhelos? ¿Cuántas veces he menospreciado tu obra? ¿Cuántas veces he menospreciado a tus ministros? ¿Cuántas veces he estado confundido? ¿Cuántas veces he estado tan cansado que no quiero seguir, que no quiero esta vida cristiana? ¿Cuántas veces he estado en rebeldía? ¿Cuántas veces he estado sin querer obedecerte a ti y tus mandamientos? No he querido servirte, no he querido obedecerte, no he querido perdonar, no he querido orar, no he querido hacer tu voluntad. Tantas cosas. No me he querido congregar porque no se me da la gana. Perdóname, Señor. No me he querido comprometer porque sencillamente no se me da la gana, no tengo ganas. Pero yo te pido perdón, Señor, porque hoy claramente has hablado. Claramente me has hablado, claramente me estás llamando, claramente me estás diciendo que no renuncie. Y pues hoy vengo a responderte, Señor, perdóname y ayúdame. Porque si por mí fuera, yo me voy. Porque si por mí fuera, yo abandono. Porque si por mí fuera, no sigo. Pero yo sé que tú, Señor, estás en medio de nosotros y me has amado con amor eterno. Persuadidos ahora en esto, iglesia, que el que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Por eso el Señor hoy te dice: no renuncies. Regresa a mí, regresa a mi presencia, regrese al altar, regrese a la oración, regrese a la palabra, regrese a la congregación, regrese al servicio, regrese al ministerio, regresa, no desertes, no renuncies, te dice el Señor en esta mañana. Espíritu Santo, muévete, perdónanos y ayúdanos. Perdónanos y ayúdanos. Quita de nosotros toda excusa, todo impedimento. Shitarabakande remesoko torrebakataramakanda. Ibaribakose que te remensoko teremekanda ramakaya. Empieza a restaurar, empieza a renovar, empieza a santificar, Espíritu Santo. Tú que todo lo puedes, tú que puedes entrar en los corazones para limpiar de iniquidad, de pecado, para santificar. Santifica nuestras almas,
santifica nuestros corazones. Quita de nosotros, Señor, oh Padre, la hipocresía. Quita de nosotros, Señor, oh Padre, Señor, la indiferencia. Quita de nosotros las excusas tontas. Coloca en nosotros la valentía. Dile al Señor allí postrado: coloca en mí la santidad, coloca en mí el fuego, coloca en mí la presencia, coloca en mí tu gloria, coloca en mí tu santidad, coloca en mí, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Avívame, Señor, avívame, aviva mi corazón, aviva mi alma, vuelve las palabras a mi boca, que regrese, Señor, oh Padre, como decía, Señor, David: Señor, crea en mí un corazón recto, espíritu noble me sustente. Coloca en mi boca tu alabanza, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Avívame en el nombre de Jesús. Recibe en esta hora el consuelo, recibe en esta hora la palabra de Dios, recibe en esta hora el llamado de Dios. Dios te ha llamado, ten la plena certeza. Dios es el que te llama. Dios te ha llamado a la salvación. Dios te ha llamado al ministerio. Dios te ha llamado a la santidad. Dios te ha llamado a las buenas obras. Es Dios el que te llama. No te confundas. Dios te ha llamado. No abandones, no abandones. Oh Espíritu Santo, toca los corazones, llénalos en esta hora. Sigue adelante, iglesia, sigue adelante. Colócate ahora en pie y empiece a recibir en esta hora. Yo quiero impartir en esta hora esa presencia tuya, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, creyendo que los corazones se llenan. Levanta tus manos al cielo y dile: lléname, Señor, que venga esa nueva unción, que venga esa frescura, que venga ese renuevo, que venga esas ganas, ese poder, que mis rodillas se doblen, que mi corazón se doble. Señor, que venga tu Espíritu Santo a mi vida para reformar, para transformar, para renovar, para restaurar. Puedes venir en la madrugada cuando esté durmiendo, puedes venir a la hora que menos espero, Señor. Ven a llenarme de ti, ven a llenarme de tu presencia. Hoy me aferro de ti, Señor. Aférrate de la presencia de Dios y dile: Señor, aquí estoy. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a seguir, Señor, intentando. Cueste lo que cueste, en el nombre de Jesús. Así no tenga ganas, aquí estoy. Yo te invito a que seas un terco con el Señor, en el sentido de que vas a seguir avanzando. Sé tercamente santo en el nombre de Jesús. Si te caíste, párate y sigue en el nombre de Jesús, porque llegará el día que no te vas a caer más, sino que estarás firme en la presencia de Dios y en su propósito. Gracias te doy, Señor, como dice tu palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, Él mismo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo te establezca, te afirme, te fortalezca. Para Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Bate tus manos al Señor y dile: gracias, Señor, gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levantemos aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya.